cerrar con una pequeña reflexión que es eh, los procesos de aprendizaje en tema de cultura del agua. No es, seguramente muchas de ustedes saben que nosotros a lo mejor no somos expertos en, me refiero a mí, a tema de cultura del agua. Cuando yo llegué a la coordinación de comunicación y cultura del agua, yo hacía más comunicación institucional y comunicación política. Y para mí fue una sorpresa, digamos, enterarme que en el área de comunicación había un área que se llamaba cultura del agua. Curioso porque también cuando preguntó a ver qué hace esta área, me decían, bueno, pasó por planeación, pasó por la subdirección técnica, pasó por otras áreas y más bien no sabían dónde colgarla y terminó en el área de comunicación. Entonces, pues es algo que dentro de la misma área de comunicación y curiosamente dentro del área de Conagua parecía que era dejada de lado un poquito. Entonces la primera tarea fue revalorar cuál era la aproximación que queríamos tener con el tema de cultura del agua. Eso se dio cuando en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que se firmó el 25 de noviembre de 2024 entre la presidenta, los 32 gobernadores de los estados, es decir, de todos los colores, de los partidos políticos, empresas, asociaciones civiles, pues uno de los compromisos es garantizar el derecho humano al agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la numeralia más sencilla y a grandes rasgos es que el 75% del agua que se consume en el país lo hace el campo, el 15% las empresas y el 10% es de público urbano. Curiosamente, cuando estábamos en las discusiones del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, se nos acercaban las empresas y las empresas nos decían, todo el mundo piensa que nosotros consumimos el mayor porcentaje del agua, pero en realidad es el campo. En el campo no puedes considerar que es un consumo, dado que es lo que le da de comer a todo el país. Entonces, ¿cómo nos acercamos a eso? Por ejemplo, las empresas ya tenían un gran avance en establecimiento de fundaciones, de líneas demoradas, de reuso, de plantas de tratamiento, lo cual también provocaba que nosotros decíamos, bueno, no estamos partiendo de cero en el estado de la cuestión. Esas empresas, también lo mencionó aquí Tamara en su participación, no lo hacen, esos procesos de reuso del agua, no es simplemente por ser buena ondita, realmente afectan sus procesos productivos. No hay agua para todos, para todo y para todo momento. Entonces, ellas se ven obligadas a reutilizar la mayor cantidad de agua posible en sus procesos productivos. Pero es un camino avanzado que nosotros también podíamos aprender. Entonces, eso sirvió mucho en un principio. La otra, la tecnificación, cómo convencer, uno iba y platicaba con los productores agrícolas y a veces era muy difícil convencerlos que el tema de agua rodada ya no era a lo mejor el mejor proceso para la producción agrícola en el campo. No solo se desperdiciaba mucha agua, sino que no era lo más productivo. En ese caso, el gobierno de México ha implementado un programa de tecnificación de 250,000 hectáreas, donde se pretende ahorrar el 50% del consumo del agua. Estas son grandes acciones de cultura del agua, porque también parece que cultura del agua es una conversación o puede ser un programa didáctico, una concientización, una pedagogía. Es decir, a todos nos toca una parte. En el caso del gobierno nos tocaba hacer una política pública. Y la política pública de cultura del agua no es solamente una conversación, es realmente algo que cambie a gran escala. Entonces, si queremos hablar de cultura del agua, por ejemplo, tenemos que hablar del proceso de tecnificación del país que se está llevando a cabo, pero que deberá de ahondarse y profundizarse en los siguientes sexenios. Por otro lado, con las empresas, ellas tienen generalmente un programa de líneas de tratamiento, de líneas de reuso, son socialmente responsables, tienen programas internacionales que aplican esas normas internacionales también las aplican en el país. Entonces, ellos ya tienen un camino avanzado, pero también cuando se acercan, les decían, vamos a hacer campañas de difusión de ahorro del agua y de cuidado del agua.
esas campañas de cuidado y de ahorro del agua, nosotros también las hemos hecho. Hace poco sacamos una de 2 meses, hace 2 meses, pero son, a mi parecer, son poco, tienen poco alcance. Es decir, son las mismas campañas que se vienen repitiendo desde hace 40 años. Es báñate en 5 minutos, cuando te laves los dientes usa un vaso de agua, ese tipo de cosas que no son obsoletas, no es que no sirvan, sino que tenemos que trascender ese discurso porque lo hemos hecho durante 40 años y si lo seguimos repitiendo, quiere decir que no funciona, ¿no? O no funciona de la manera que nosotros queremos. Por otro lado, las universidades, las asociaciones civiles, pues tienen gran participación en concientizar, en pedagogía, pero a veces tienen poco alcance porque, ¿no?, se quedan en un coto determinado y cerrado. Entonces, creo que, y por último, concretamente en el programa de cultura del agua dentro de la comunicación, parecía que toda nuestra relación con los estados pasaba por un programa presupuestal, es decir, el gobierno federal nos da unos ciertos recursos de los cuales nosotros solamente hacemos un puente y lo mandamos a los estados, a los municipios, a los organismos operadores para que implementen programas. Entonces, obviamente, todos los estados nos buscaban, pero la única intención de buscarnos era cómo conseguir el recurso. No había realmente una relación de cómo llevar esto a mejor término. Y los proyectos se repetían año con año, año con año. Incluían los de las botargas, incluían relojes de arena que se caen, incluían muchísimas cosas que yo creo, a mi parecer, no funcionan. No quiero decir que son inservibles, lo que quiero decir es que tenemos que trascender y cómo plantearnos nuevas soluciones y no las mismas que hemos propuesto durante 40 años, o al menos desde que recordamos porque nos reíamos en el acuerdo con las empresas, todo el mundo recordaba el de Amanda Sierra, ¿no? Y que es un comercial que pervivió en la memoria. Yo la verdad no me acordaba, pero me hicieron recordarlo, lo vi, y parece que sí fue muy famoso en su momento. Entonces, este ejercicio también fue un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque, ustedes lo saben, a veces los recursos con los que cuenta el Estado, y los que, sobre todo para ciertos programas, en el caso de cultura del agua, no son tan abundantes como quisiéramos. Y nos obliga a replantearnos también nuestra relación con nuestros aliados, ¿no?, o con los que estamos involucrados. Es que no toda la relación puede ser solamente a partir de los recursos, que es a lo que estamos acostumbrados. Sé que a todos nos preocupa el financiamiento, sé que nos preocupa de dónde va a salir el recurso, sé de dónde nos preocupa, nos va a salir nuestro trabajo. Si no hubiera un programa de cultura del agua, a lo mejor muchos de los que estamos aquí no tendremos trabajo, pero creo que debemos de trascender eso. Entonces, en ese ejercicio de autocrítica es ampliar y cambiar la conversación, la manera en que conversamos, incluso las formas. Lo platicábamos esta primera semana de cultura del agua, pues siguió un formato bastante tradicional por la premura, pero también nos damos cuenta que eso también tiene un límite, ¿no? Debemos de ser un poco más disruptivos, nos lo comentaba Patti también hace unos momentos. Es algo en lo que hemos coincidido con otros aliados, cómo transformar esa conversación, porque es una conversación que va a seguir para adelante. Y yo quiero que nos vayamos con este tema. Cultura del agua no es una campaña donde diga, báñate en 5 minutos. Cultura del agua no puede ser solamente, por ejemplo, el ciclo del agua y entenderlo. Cultura del agua no es solamente los captadores de lluvia. Cultura del agua es todo eso y cómo lo potenciamos. Sabemos que los captadores de lluvia lo llevan empresas privadas, pero también cómo lo podemos hacer desde el gobierno. Plantas de tratamiento, sabemos que las empresas lo han hecho. Algo que creo que lo hemos replicado dentro del gobierno como política pública, porque solo el gobierno puede hacer, el Estado mexicano es capaz de hacer esto. Se están construyendo más de 600 plantas de tratamiento en todo el país. Entonces, lo mencionaba también Jorge, cuando la presidenta firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, fue la primera vez que una presidenta, ¿no?, habló claramente del tema del agua, lo puso en la agenda
y los que hemos estado en el gobierno, los que están del lado del gobierno, del Estado, y los que han estado del lado del tema del agua, sabrán que eso ya es algo diferente. Entonces, creo que se ha abierto la oportunidad, la ventana de oportunidad para discutir. Lo primero que nosotros tratamos de hacer dentro de la coordinación, dentro de la CONAGUA, es ser autocríticos de lo que no estábamos haciendo bien, que eran muchas cosas. Seguramente no las seguimos haciendo bien, todas, nos falta, pero por eso son estos ejercicios. Nos podemos venir, felicitar los unos a los otros, porque los esfuerzos son válidos, porque lo creo que ningún esfuerzo es poco, pero lo más importante es voltearnos a ver y decir, te falló aquí, te falló allá, nos falta por allá, y nosotros como Estado mexicano asumir la responsabilidad que si bien tenemos grandes alianzas que son todos ustedes a los cuales agradecemos, los responsables y la responsabilidad de cultura del agua como política pública tiene que partir de nosotros, y entonces en ese tema nosotros les pedimos que nos sigan ayudando para poder mejorar. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí en el evento de Cultura de Agua, presente el Centro Evaluador de Competencias Ambientales. Gracias.